ChatGPT, estoy intentando deducir cuál sería el mejor país del mundo según educación, salubridad, alto nivel de civismo, estabilidad económica y política, bajo en conflictos bélicos pero con buena defensa militar, oportunidad de buenos estudios y trabajo, libertad de expresión, acogida de extranjeros y comunidad LGBT, bajo nivel de indigencia y pobreza, igualdad de oportunidades de género, alto poder adquisitivo y acceso a hipotecas, desarrollo en cuanto a tecnología, abundante arte autóctona, riqueza histórica y cultural, alto sentido de moda, acceso a oportunidades de arte y deportes, calidad humana, buena gastronomía y calidad de alimentación. Ciudades desarrolladas pero también con muchas zonas de naturaleza, mucho turismo interno, buen clima, eventos culturales tradicionales y modernos, tolerancia religiosa y racial, seguridad y baja tasa de criminalidad, accesibilidad con el inglés, bajo nivel de estrés, bajo índice de suicidio, buena jubilación, cantidad de población moderada, que no sea superpoblado pero lo suficiente para darle vida a todas sus ciudades, monopolio moderado, globalizado, bajo consumo de acceso a drogas fuertes, que sea un país en el que uno no se aburra por la oferta de actividades para todos los gustos y además que sea anhelado por muchos países del mundo. Sé que no hay un país perfecto que lo tenga todo, pero que tenga un balance de todo lo mencionado. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a analizar de forma de lo más objetiva posible si Japón es o no es el país perfecto. Y a ver cuál es la respuesta de ChatGPT. No está Japón. Se terminó el video. Chao. Bueno, a ver, que la mayoría de estos puntos de alguna forma u otra ya los he analizado en otros videos del canal. A ver, por ejemplo, vamos en orden. Educación. Que bueno, ya he hablado de que había un pequeño problema con la educación de generaciones de hace unos 10-15 años atrás, en el que el nivel era muy bajo, pero bueno, en cuanto a educación, Japón tiene un nivel moderadamente bueno, ¿no? No podemos negarlo que los japoneses tienen una buena educación. Segundo punto, salubridad. Bueno, esto es algo que sí yo he criticado mucho, que es el tema del sistema médico. El sistema es bueno, lo que son malos son los médicos. Y eso, la verdad que para mí siempre fue de los peores puntos de Japón, el nivel de los médicos. ¿Que hay buenos médicos? Sí, los hay, obviamente, pero en promedio, en el que encontrás en el hospital de tu barrio, no te va a curar un resfriado, eso dalo por seguro. Alto nivel de civismo, bueno, Japón es país top en eso, ¿no? El nivel de civismo que hay acá, la educación de la gente, el respeto y todo eso, la buena atención, eso Japón sí, obviamente es top mundial. Estabilidad económica y política. Sí, bueno, a pesar de la devaluación del yen, si bien hay un pequeño nivel de inflación, a ver, yo como vengo de Latinoamérica, el tema de inflación que hay en Japón es un chiste para un latino, para un argentino por lo menos. O sea, la inflación es baja. Ahora actualmente hay un pequeño problema con el arroz, pero es algo muy específico por una temporada de mala cosecha, de que el arroz ahora está como el triple de lo que estaba hace 2 años, pero no es por culpa de la inflación, son por otros factores. Pero la inflación, digamos, a ver, económicamente sí, es estable y es uno de los puntos buenos de Japón. Y lo de estabilidad política, sí, bueno, a ver, por ese lado siempre tranquilo. Acá, por suerte, nadie discute de políticas, nada por el estilo. Por lo tanto, podría decir que lo de estabilidad política, estamos bien. Los cambios no son radicales, porque, bueno, básicamente tampoco es que haya mucho que cambiar con ese tema. Bajo en conflictos bélicos, pero con buena defensa militar. Bueno, sí, Japón, por ejemplo, no tiene la capacidad de atacar países, lo cual a mí me gusta personalmente, ya que no es un país agresivo ante otros, pero puede responder si es atacado. Por lo tanto, en lo que es cuestiones militares está bastante tranquilo, está bien. Es una potencia militar, pero no puede atacar a nadie, en teoría. Bueno, qué importante que tiene de aliado a Estados Unidos, que prefiero que sea aliado de Estados Unidos y no ser enemigo. Oportunidad de buenos estudios y trabajo. A ver, lo de oportunidad de estudios es relativo. Si una persona es muy inteligente, tiene oportunidad de ir a universidad gratuita y de las mejores de todo el país. Ahora, el que no es bocho, el que no es súper inteligente, y no, va a ir por ahí, yo ya lo he hablado en otros videos, y ahí pueden ir a una universidad y trabajar de oficinista, trabajando con el sueldo más básico del mundo. Así que ese es un espacio bastante gris.
Y lo de trabajo, a ver, son muchos los japoneses que no trabajan de lo que les gustaría o de lo que estudiaron, pero al mismo tiempo son muchos los que sí pueden trabajar de lo que ellos quieren. Así que está en un espacio bastante gris, digamos, es un punto que se puede mejorar. Libertad de expresión, a ver, que acá la gente se puede vestir como quiera, puede decir lo que quiera, o sea, acá libertad de expresión sobra, pero también está la cultura de la cancelación de la que he hablado antes con el tema de, por lo menos cuando uno es celebridad, y hay mucha represión, o sea, la gente se aguanta mucho con eso de, todos tienen el derecho y la capacidad de poder expresarse libremente, pero muchos se reservan porque justamente es un país que tiene un balance. Por eso también está en un gris y se puede mejorar. Bajo nivel de indigencia y pobreza. A ver, que sí, hay indigencia, pero bueno, es moderada, no es extrema, no hay mucho. A ver, que se dice que estadísticamente hay 5.000 indigentes en todo el país. No es poco, son muchas personas, pero siendo que es un país con 125 millones de personas como población, el nivel es muy bajo. Y bueno, ya he hablado de esto, que a ver, mucha gente termina básicamente eligiendo ese camino, así que ahí sí en defensa diría que está bien. El índice de pobreza es relativamente bajo, aunque por ahí se cambia un poco con las personas de tercera edad, ¿no? Pero bueno, es relativo, es mejorable, pero en términos generales Japón en ese sentido está bien. Acogida a extranjeros y comunidad LGBT. Bueno, tendría que estar por separado eso, ¿no? Pero a ver, con lo que es inmigración, bueno, a ver, Japón tiene leyes inmigratorias muy fuertes. No todo el mundo es bienvenido, uno no puede vivir en Japón solo por querer. Por lo tanto, está bastante cerrado en ese sentido. Hay muchas oportunidades, muchas, pero no es tan simple como migrar a otros países. Y en cuanto a lo que es LGBT, acá no hay problema, como habré mencionado, hay celebridades LGBT muy grandes en Japón, en la televisión, en todos lados. Aunque bueno, ahí ya es algo bastante cultural por el hecho de que, si bien no hay persecución a comunidades LGBT, como que es algo bastante reservado a cada persona. Como que te das cuenta de que en la calle no ves mucha gente que digas, este es gay, ¿no? Porque básicamente se reservan mucho. Es justo esa parte de la represión, que es justamente eso del tema de la autorrepresión de la gente. O sea, en sí la gente puede caminar dos hombres de la mano sin ningún problema, pero jamás he visto eso, excepto en el barrio gay de Shinjuku, que lo habré visto una sola vez a una pareja gay salir de un bar o algo, que iban de la mano, pero se soltaron las manos a los 5 metros de haber salido del local. O sea, que esto está en un espacio gris, o tal vez malo, pero no al extremo. Igualdad de oportunidades de género. Bueno, en sí, tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y posibilidades de trabajo, pero, los puestos altos casi nunca son mujeres, a menos que la mujer sea fundadora de una empresa o que sea la jefa desde un principio. Ahora, que una mujer ascienda a CEO de una compañía, eso es extremadamente difícil y es algo bastante cultural porque, bueno, lo he explicado en un video hace mucho tiempo, pero bueno, Japón es un país muy jerárquico en el que los puestos altos llegan más que nada por años de experiencia y todo eso, y las mujeres, como pueden pasar en muchas ocasiones de que tengan embarazos o que tengan chicos pequeños del cual no puedan asistir perfectamente a la empresa como lo podría hacer un hombre tal vez. En ese sentido, a ver, a niveles básicos todos tienen la misma oportunidad, pero para puestos altos, no, ahí, pero nada de igualdad. Por eso, digamos que este también es un espacio un poco gris, mejorable. Riqueza histórica y cultural. Bueno, eso sí, o sea, creo que no hace falta mencionarlo. Es un país que tiene históricamente como 3.000 años de historia, por lo tanto, lo que es riqueza histórica y cultural sobra. Y además que, claro, tenés todo lo que es las culturas modernas, que tenés buena música, videojuegos, anime. O sea, Japón de lo que es artes y riqueza cultural le sobra. Eso no hace falta decir mucho más. Ahora, alto poder adquisitivo y acceso a hipotecas, sí, eso también. El poder adquisitivo es muy alto, uno de los países más capitalistas del mundo, donde explota absolutamente todo. La gente tiene la capacidad de poder consumir todo lo que es local, que el producto local hay mucho de sobra.
Que por cierto, si quieren comprar cosas, obviamente pueden ir a la página de Zen Market, que Zen Market es un proxy para compras de Japón, de páginas web. Pueden comprar cosas de Amazon, de Mercari, de Yahoo Auction, de lo que sea, páginas japonesas, y con ellos van a tener una simple comisión de 500 yenes, que son $3.50 por cada producto que compren. Si pueden comprar una caja entera de un solo producto, por ejemplo, una caja de colección de cartas Pokémon, van a pagar solamente $3.50 más el envío. Y con el código de descuento, bueno, que el link que está en la descripción, pueden tener 1.500 yenes de descuento, o sea que 3 compras sin la comisión de ellos. Y el acceso a hipoteca es extremadamente fácil para japoneses o residentes permanentes, obviamente. Pero sí, las hipotecas tienen una tasa de interés extremadamente baja, que el 1% ya es considerado una tasa muy alta, o sea, es increíble eso. Así que por ese lado, súper bien. Lo mismo con desarrollo en cuanto a tecnologías. Obviamente, tecnológicamente, Japón está muy desarrollado. Que bueno, a ver, que hay países que ya le están pasando el trapo a Japón últimamente, como China, por ejemplo, pero a ver, no está mal, tecnológicamente Japón no está atrasado. Bueno, excepto con el tema de que hay empresas que todavía usan fax, pero a ver, son casos muy particulares. Abundante arte autóctona, creo que ya básicamente va lo mismo en conjunto con lo de riqueza histórica y cultural, ¿no? O sea, como que sí, sobra. Sentido de moda, y acá Japón no es solamente un positivo, un aprobado, es un aprobado con puntos extra y bonos y todo, porque si hay país donde hay muy buen sentido de la moda, es en Japón, porque claro, son súper superficiales, lo cual no es bueno, pero bueno, mentira, no exageremos. Pero sí, la gente acá, especialmente las chicas, se vesten impecable. La gente siempre bien estilizada, siempre con todo lo que es apariencia física en la calle, un 11. Ahora lo que sigue, acceso a oportunidades de arte y deportes. Bueno, en lo que es deportes, bueno, a ver, si hay alguno que siga las Olimpiadas, por ejemplo, Japón participa en todos los deportes, por lo tanto, acceso y oportunidad con los deportes como carrera, lo hay. A lo que es arte, bueno, a ver, es un país que tiene esa contradicción. Por un lado, la gente como que el estereotipo, el ideal de persona común y corriente japonesa, nunca se va a dedicar a arte. O sea, siempre va a ser el tema de ir a la universidad, buscar un trabajo estable, trabajar en una oficina, jubilarse, hacer una carrera y jubilarse con esa empresa. Lo cual no está tan bueno, pero tiene sus pros y sus contras. Pero con lo que es artes, bueno, Japón es un país pero repleto a todo lo que es artes, o sea, justamente de lo que contábamos, todo lo que es anime, música, todas esas cosas, como que oportunidades hay, pero justamente el que empieza de abajo lo tiene que empezar en paralelo con su trabajo, con su empleo, y después ver si puede hacerlo como una carrera, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que sí es un plus, un aprobado. Calidad humana, y ese es un gris, eso es algo mejorable. A ver, los japoneses son muy amables, tienen su forma de expresar calidez, pero no, si lo comparamos con lo que es un latinoamericano, es pobre. Justamente hay una característica que tienen los japoneses a comparación de culturas latinas, es que los japoneses son fríos, así que, pero a ver, en sí la calidad humana, si alguien necesita ayuda, si el japonés ayuda, sí, los japoneses suelen ayudar. Pasa que también está separado con la gente de ciudades grandes y la gente de campo. La gente de campo ayuda mucho más a la comunidad, a los vecinos. En Tokio por ahí no tanto. Ese es un gris que es mejorable. Ahora, lo que es gastronomía y calidad de alimentación, sí. O sea, ahí también es un 11. Acá lo que tiene de bueno los japoneses es que justamente se crían comiendo de todo, buenos productos, mucho producto fermentado, lo cual hace bien al desarrollo humano. O sea, lo que es comida, sí, Japón está en un 11, o sea, en un 11 lejos. O sea, si alguien dice que la comida japonesa es mala, es porque nunca probó comida japonesa en Japón, o una buena comida japonesa en su país, o personas que, bueno, no comen verduras, no comen ciertas carnes, no comen pescados, no comen comida grasosa, no come esto, no come lo otro, y claro, ese tipo de persona obviamente la va a pasar mal. Pero para el que tiene un paladar abierto, Japón es un paraíso completo, lo que es gastronómico. Ciudades desarrolladas, pero también con muchas zonas de naturaleza. Bueno, eso lo tiene la mayoría de los países, ¿no? Pero sí, Japón tiene ciudades muy desarrolladas, muy metropolitanas,
y tenés campo, si querés, lo que es naturaleza sobra en Japón. De lo mismo, bueno, mucho turismo interno, internacional, o sea, ahí tenés todo, o sea, lo lindo de a mí, por ejemplo, a mí me gusta Tokio porque Tokio es muy grande y realmente es una ciudad que nunca terminas de conocer. Y cuando si terminaste de conocerla en algún momento, por otro lado se terminó renovando un montón de veces. Y de lo que es turismo interno en Japón, los japoneses viajan mucho dentro de Japón porque la verdad que hay mucho atractivo en este país. Así que esos dos puntos, positivo y positivo. Buen clima, gris. Porque el verano acá es un asco, el verano acá es horripilante. Julio y agosto son los peores meses del año, que la verdad que se sufre mucho. Y al invierno, bueno, eso depende de qué tan friolento seas. Hay zonas con nieve y zonas que no nievan. Así que, pero a ver, lo bueno es que tiene tanto primavera, tiene las 4 estaciones bien marcadas y eso es bueno, ¿no? Lo que te da, lo que te abre a lo que sea actividades de temporada, comidas de temporada y todo eso. O sea, buen clima, gris. Eventos culturales tradicionales y modernos. Sí, bueno, a ver, que justamente como es un país con mucha historia, hay muchos eventos tradicionales, los famosos matsuris, que son los festivales tradicionales que se hacen en los templos. De lo que es eventos modernos, sí, a ver, hay eventos de anime, eventos de cine. El año pasado fue la Star Wars Celebration, todos los años se hace la Tokyo Game Show, o sea, no te aburrís, siempre hay eventos nuevos para participar. Tolerancia religiosa y racial. Bueno, a ver, esto también tendría que ir separado. Lo de tolerancia religiosa, sí, porque a ver, Japón es un país que tiene 2 religiones politeístas y no tiene conflicto con otras religiones, por lo tanto acá puede ser de la religión que quieras, acá no hay ningún problema de absolutamente nada. O sea, en sí los japoneses la religión no la tienen muy impuesta en la educación, que es muy común que muchos japoneses no sepan bien hablar de las religiones japonesas. Es más, si te cruzas un japonés, por ahí una persona mayor japonesa que vive fuera de Japón desde hace mucho, le preguntas y dice, ¿de qué religión son los japoneses? Y su respuesta es, los japoneses son budistas. Y esa no es la respuesta correcta. Pero a ver, no vamos a desarrollar en eso porque da igual. Después de lo que es tolerancia racial, a ver, ese es un espacio gris, o sea, sí y no. O sea, acá nadie va a ser atacado en la calle por ser de otra raza. A ver, y los chicos, por ejemplo, de primaria, si son de una región donde hay pocos inmigrantes y si es de otra raza, y puede llegar a recibir bullying, eso puede pasar. O sea, pero en adultos, a ver, si uno habla perfecto japonés y es de otra raza, se va a sentir siempre diferente, siempre lo van a hacer sentir diferente porque es un país con muy poca inmigración no asiática, pero en sí tolerancia hay, mientras la persona sepa comunicarse. No digan, pero a mí me pasó que una vez que fui de vacaciones a Japón. No, esos son casos diferentes porque un turista que no sabe respetar las reglas de Japón puede mandarse cagadas sin saber que se está mandando cagadas, y si lo cagan a pedo piensa que los japoneses son racistas porque uno es extranjero, y no es así. Por eso la tolerancia religiosa está en un espacio muy gris. Accesibilidad con el inglés, y ahí no, es un pulgar abajo. O sea, se puede sobrevivir sin saber inglés, pero a ver, como se puede sobrevivir en cualquier lado del mundo, básicamente, ¿no? Pero el inglés acá no es una herramienta esencial para vivir, todo lo contrario. Me digo que, a ver, es mejor saber inglés que no saber, pero por saber inglés no quiere decir que vas a tener una vida común y corriente normal y no vas a necesitar ayuda de nadie. Con el inglés los japoneses van mal, porque bueno, ya suficiente tienen con aprender su propio idioma, que es bastante complejo, ¿no? Después, bajo nivel de estrés. Para abajo. O sea, si estás dentro de lo que es el sistema laboral japonés, y lo más probable es que te sufras de estrés. Y es un país que te puede estresar por justamente el tema de la presión social. A ver, en el caso mío personal, sufro de muy poco estrés porque me dedico a lo que me gusta, estoy acompañado de la persona que más quiero, que me apoya en todo y básicamente soy una persona muy libre. Pero a ver, esto también lo he hablado en videos anteriores, de que si uno tiene un trabajo que le gusta y tiene amigos, tiene vida social y eso, se la puede pasar bien. Nomás puedes extrañar a tus seres queridos, pero a ver, un japonés promedio, a ver, el estrés es uno de los grandes factores por la cual la gente se vuelve adicta al alcohol. Así que el estrés, pulgar abajo para Japón. Y bueno, y el que va de la mano es el bajo nivel de tasa de personas que se quieren quitar las vidas. Yo lo he dicho antes, Japón no es el país con mayor tasa
de gente que se quiere quitar la vida en el mundo. O sea, lo pueden googlear, le pueden preguntar a ChatGPT, le pueden preguntar a donde sea, y si buscan estadísticas, Japón a veces, normalmente no llega a estar en el top 10, pero aún así no quiere decir que sea bajo en general. Así que con el tema de lo que es psicología, Japón está mal. Todo lo que es salud mental, Japón está mal. O sea, lo enfoco no a la cantidad de número de personas que puedan quitarse la vida, sino que lo tiro más por el lado de salud mental. Japón está muy, muy mal. Justamente por el tema de la falta de comunicación, por el tema de la distancia social, la frialdad de los japoneses, ¿no? De que no puedan tener gente con mucha confianza, ¿no? Que no sean de acudir a ayuda, que no vayan al psicólogo y todo eso, es un lado negativo. Buena jubilación, esto es relativo, es gris. O sea, en general, si uno trabajó toda su vida para la misma empresa, si uno sigue el estereotipo japonés, sí tiene una jubilación buena. El hecho es que no todos tuvieron los suficientes aportes, por lo tanto es muy común que mucha gente trabaje en la tercera edad, aunque muchos lo hacen por decisión propia porque claro, el que se jubila termina envejeciendo más rápido, por lo tanto la gente quiere tratar de ser activa hasta donde pueda. Pero a ver, es un espacio bastante gris. Que a todo esto, los que son grises los voy a contar como negativos, porque justamente como no es perfecto en ese aspecto, lo contamos como negativo, pero no quiero que sea 100% negativo. A ver, pero bueno, ya me entienden. Porque después al final del video vamos a hacer la cuenta de cuántos puntos positivos y negativos hay entre los mencionados. Globalizado y monopolio moderado. Sí, globalizado bien, porque acá tenés todo lo que existe en el mundo, lo tenés acá. Y monopolio moderado sí, porque la verdad siempre hay lugar para todo lo que es proyectos pequeños, y eso está bueno. La gente puede ser emprendedora y tener su restaurante, tener su tienda de cosas y puede funcionar. No todo está para las grandes corporaciones, eso es importante. Es un país bien competitivo, digamos. Lo más monopolio que hay en Japón es Nintendo, que son unos hijos de... Bajo consumo y acceso a drogas fuertes. Es que, bueno, a ver, esto es relativo, es subjetivo. Recreativa no hay, y el que hay es lo mismo que nada. Ahora, lo que es fuertes, y la verdad que no es popular, no es común, no es tan fácil el acceso, a menos que lo busques, porque la verdad, el otro día me crucé a un chico argentino que vive en Corea y venía a Japón de vacaciones y decía que le sorprendía lo fácil que era conseguir esas cosas. Pero a ver, si no lo buscas realmente no lo encontrás. Nadie te lo ofrece en cara, excepto en Shinjuku los nigerianos. Pero es una población bastante limpia a lo que es adicciones fuertes, más que el alcohol, o las compras, o las mujeres. Cantidad de población moderada, que no sea superpoblado, pero lo suficiente para darle vida a todas sus ciudades. Bueno, a ver, que es relativo es un gris, porque sí está superpoblado, pero a ver, pasa que fuera de lo que es turismo, a ver, antes de que reabriera las fronteras en Japón, la verdad que había lugar en todos lados, se podía pasear súper tranquilo, así que dentro de la cantidad de población yo creo que es la justa, aunque hay un desbalance con las zonas de campo, hay muy poca población, pero sí, a ver, la ciudad tiene vida con la población propia, por eso creo que está bien, no es digamos la India, a eso me refiero, ¿no? Y por último, que sea un país en el que uno no se aburra por la oferta de actividades para todos los gustos y además que sea anhelado por muchas personas en el mundo. Y bueno, sí es bastante obvio, ¿no? Que sí, lo puse al final porque es un país muy anhelado por muchos, es un país hermoso, tiene actividades constantemente, todo el tiempo, como lo que ya he mencionado. Pero a ver, entonces, en resumen, ¿cuántos puntos positivos y cuántos puntos negativos hay de los 35 puntos que mencioné? Pero bueno, haciendo una cuenta de los 33 puntos que mencioné, entre positivos y negativos, los positivos son 21 y los negativos o grises, que los contamos todos juntos, fueron 12. Así que dentro de todo está bastante bien. Hay algunos buenos que son muy buenos y hay algunos malos que son extremadamente malos, ¿no? Pero en general como balance está bien. Ahora, ¿qué es lo que dijo ChatGPT? Según ChatGPT, el país que tiene mejor balance a todo esto es, en primer lugar, Canadá. Dice que tiene 302 puntos, no sé cómo se maneja estos puntos.
Es el país con mejor balance global en casi todos los aspectos clave. No es perfecto en clima o moda, pero sí es el más constante de los 35 factores. Bueno, 30 o 33 que yo di. Después Noruega y Países Bajos. Sigue muy cerca Nueva Zelanda, Suecia, ambos con 292 puntos. Ahora, tengo un amigo de Nueva Zelanda que me dice de Nueva Zelanda que es súper aburrido, que en la moda cero, que no hay nada para hacer, que... A ver, mi amigo de Nueva Zelanda está diciendo que se vaya a cagar ChatGPT. Suecia, tengo amigos de Suecia que me dijeron que en invierno no se puede ni salir de casa. Países Bajos bien, Noruega, bueno, los países nórdicos siempre tienen como un buen nivel de calidad de vida en general, ¿no? Canadá, bueno, muchos problemas de drogas, y bueno, lo de clima también, ¿no? De los países que se menciona, el único que tiene buen clima es Nueva Zelanda, de los que se menciona. Después le hice la misma pregunta a otra IA y dice, también decía que el primero era Canadá, segundo Australia, ¿no? Pero bueno, a ver, es que esta lista está hecha más que nada para entretener, no se lo tomen tan en serio, es solamente entretenimiento esto, chicos. Nos vemos en la próxima, un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.